Hola, soy Jessica Sánchez y esto es Más allá del ADN, un podcast donde exploramos las historias detrás de las ciencias en salud. Aquí conocerás a investigadoras e investigadores que están transformando el conocimiento en impacto real. Hablaremos de su camino, los retos que enfrentan y cómo sus hallazgos pueden mejorar nuestra vida. Porque contar la ciencia es también celebrar a quienes la hacen posible. Natalie, bienvenida a Más allá del ADN. Antes quiero presentarte. Natalie es química, graduada de la Universidad de Cartagena, con doctorado en química aplicada de la Universidad Pública en Mayagüez, de Puerto Rico. Actualmente es directora de investigaciones de la Universidad de Simón Bolívar y reconocida por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio como una de las 50 mujeres que transforman al país a través de la ciencia y la innovación. Entonces, bienvenida al podcast. Muchas gracias a ti, Jessica. De verdad, para mí es un placer estar en este espacio y con ese título tan atractivo que tienes en tus redes de Más allá del ADN, que me parece súper interesante, precisamente porque actualmente trabajo en un centro de investigación que se enfoca mucho en la genética y la biología molecular, así que yo más feliz de estar aquí y hablar un poquito de mi vida, de mi experiencia, de diferentes perspectivas y bueno, y dejar un mensaje inspirador para todos los que estén conectados. Esperamos que disfrutes el espacio y bueno, si quieres empezar, podemos empezar por cómo llegaste a la ciencia y qué detrás de esa historia, cuál fue la motivación de pasar de artes a ciencia. Bueno, ¿cómo llegué a la ciencia? Yo creo que la ciencia llegó a mí, porque desde que yo era pequeña, yo me acuerdo que a mí me encantaba mucho, por ejemplo, combinar cosas, productos en mi casa, crear cosas. Era como una persona muy inquieta. Siempre fui muy disciplinada y yo creo que eso es parte de este tipo de carreras donde uno tiene que ser como muy constante y disciplinada y eso fue algo que me caracterizó desde niña. Pero creo que el haber elegido a la química como parte de mi profesión, de mi vida, es el hecho de que a veces tú te topas precisamente como con esos tutores, con esas personas que para ti son guías en la vida o que te ilustran y te muestran ciertos caminos. A mí me pasó en la escuela, cuando yo estaba precisamente en el bachillerato, yo conocí a un profesor que para mí fue como esa persona que me mostró lo mágico que era la ciencia, que era la química en su momento y que para mí lo absorbí de una forma tan fácil. Me acuerdo, bueno, ya que en paz descanse el doctor Argemiro Noble, profesor de química cuando yo estaba en décimo, y me mostró como que lo bonito, esa parte bonita de la química, de cómo conectar las moléculas y de cómo hacer muchas cosas con esta área del conocimiento. Y fue ahí entonces donde me decidí a seguir estudiando e incursionando con la química. Y yo tenía la opción de estudiar ingeniería química o química, y estaba también la opción de química y farmacia, pero definitivamente me decidí por las ciencias básicas, por la química, y fue donde entonces toqué la puerta de la Universidad de Cartagena. Me presenté precisamente porque yo a los 9 años, si bien yo nací en la ciudad de Barranquilla, cuando tenía 9 años mis padres los trasladaron para Cartagena y fue allí buscando nuevas oportunidades donde precisamente encontré las puertas abiertas de la Universidad de Cartagena después de haber hecho un proceso de selección, como bien lo saben, en una universidad pública, y pues me permitió seguir incursionando en la carrera de química y terminé entonces como profesional en química, lo que normalmente le decían en su momento, no sé, ahora le decían química pura. Cuando terminé entonces química pura, quise seguir trabajando en investigación. Fui joven investigadora en un grupo de investigación de química computacional y ambiental. Y luego de eso, entonces, precisamente, bueno, ahí mismo en la Universidad de Cartagena. Y luego de eso, entonces, dije, bueno,
vamos a saltar ya a hacer un estudio de posgrado. Y fue que cuando precisamente me presenté a la Universidad de Mayagüez, a la Universidad de Puerto Rico, en Estados Unidos, y ahí fue que también me gané entonces una beca para hacer mi maestría y luego continué con el doctorado en química aplicada, más dirigido a la parte de desarrollo de sensores químicos, de materiales, ya desde la parte más de espectroscopía, de fisicoquímica, y trabajaba entonces junto con el profesor Samuel Hernández en el Centro de Desarrollo de Sensores Químicos, que es bueno, que aún el profesor lidera. ¿Y cómo fue ese salto a Puerto Rico? ¿Cómo encontraste la universidad y dijiste, bueno, esta es una opción para mí, es una buena oportunidad? Bueno, ¿cómo fue? Yo creo que esa escalera de conocimiento donde empecé desde mi pregrado, mi interés de la química, luego entonces fui joven investigadora, incursiones, me dio pie para generar mi primera publicación científica y todavía me acuerdo, porque eso es como que, el primer hijo de uno sin ser hijo, pero mi primer hijo científico que Te fue mi lleva en el corazón. paper, así es, lo llevo en mi corazón, que era precisamente un estudio para elucidar estructuras tridimensionales. Ese era química computacional de algunas tropomiosinas que podían generar entonces algunas afectaciones como alergias. Entonces, pues buscando si habían coincidencias en algunos epítopes de estas estructuras tridimensionales y podía hacer una asociación de si una persona, por ejemplo, consumía piña y era alérgica a la piña, podía más adelante generar una alergia también al maní, por ejemplo. Y cuando se hacía la comparación de estas estructuras, realmente tú veías que habían componentes moleculares que se asociaban. Entonces, cuando ya yo generé ese primer artículo, entonces ahí gané como esa confianza de que, mira, yo pude hacer esto, puedo continuar mis estudios doctorales y de verdad soy buena en esto. Entonces yo tenía dos opciones, o Alemania o Puerto Rico. Entonces yo decía, con mi forma de ser, porque soy una persona súper alegre, súper espontánea, y en Alemania ya me habían dicho que, bueno, no, o sea, son súper rígidos, yo dije, no, ahí me muero yo. Me muero en Alemania sin amigos, sola por allá, sin entender bien el idioma, no. Entonces, al final decidí Puerto Rico. Allá habían otras personas que ya habían sido egresadas de la Universidad de Cartagena y que coincidencialmente me hicieron como ese puente y me hablaron un poco más cercano de la universidad. Y la cultura es muy similar, es caribeña, ellos son súper abiertos, son bastante extrovertidos, son súper cariñosos. Entonces, pues al final me decidí no solamente por lo que iba a conocer en la universidad, sino también por esa cultura que fue primera vez que salía del país y no me quería sentir como sola. Entonces, fue que tomé la decisión, apliqué a la convocatoria que había precisamente en la universidad, vi las capacidades, vi todo el programa académico y las diferentes líneas de investigación y me interesó mucho precisamente la línea del doctor Samuel Hernández porque trabajaba todo el tema de nuevos materiales y el tema de nanotecnología. Yo ya había incursionado un poquito durante mi estancia como joven investigador en Colombia en nanotecnología, pero de manera in silico, ¿sí? Trabajando precisamente con una nanoestructura a nivel pues, de simulación molecular, pero nunca en el campo experimental. Entonces, para mí también fue un cambio porque yo pasé de la bioinformática y la simulación molecular a ya un campo experimental. Y entonces él utilizaba los nanomateriales precisamente para hacer sensores químicos. Entonces ahí yo comencé a trabajar. El único detalle era que sus proyectos eran financiados por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Entonces eran dirigidos precisamente a detección de explosivos a distancia.
Entonces, bueno, era un poquito también retador porque trabajar con esos materiales y con esas moléculas que son bastante inestables, bueno, realmente algunas son bastante inestables, otras son bastante estables. Era complejo y un poco peligroso, pero a la vez yo me disfruté toda esa experiencia que estuve ¿Cómo, durante. cómo llegaste a la sensórica? Porque veo que como desde inicios dijiste como me gustan los nanomateriales, sí, y la aplicación de la sensórica, ¿no? Como porque es importante para ti o porque te llamó la atención como esa parte. Bueno, cuando empecé a trabajar en la parte de sensórica o de detección, era muy dirigido a la parte entonces de cómo podíamos generar nuevas metodologías que de cierta forma mejorara la calidad del analista. Entonces, el objetivo era poder desarrollar nuevos métodos de detección que no, que no afectaran o que no pusieran en riesgo al analista químico. De cierta forma, cuando se hace ciencia, o entiendo que cuando se hace ciencia, lo que estamos buscando precisamente es que esa ciencia trascienda y que esa ciencia genere un impacto. Y el impacto era muy aplicado, ¿no? El doctorado era química aplicada. Entonces, ¿cómo beneficiamos de cierta manera a esta población que me incluyo porque eran químicos analistas que se exponían precisamente a tomar una muestra y determinar qué tipo de explosivo podía usar un terrorista? Pues cómo poder desde mi tesis generar una nueva metodología con nuevas tecnologías que permitieran poder hacer una detección que, que fuera de manera remota, es decir, que no tendrías que llegar hasta el sitio, tomar la muestra y que de cierta forma tú saldrías como, ¿cómo decirlo? O sea, que no, si había un terrorista por ahí, no podía ser identificado. Entonces, eso me motivó mucho. Sin embargo, cuando regreso a Colombia, mi línea de investigación cambia. Y las líneas cambian precisamente porque los intereses cambian. Y los intereses cambian de acuerdo al territorio. En su momento, pues, había un gran interés en la Universidad de Puerto Rico, precisamente el profesor Samuel, en trabajar en esa línea de investigación. Pero cuando llego a Colombia te das cuenta que los intereses de investigación son distintos porque las necesidades del territorio son distintas. Y cuando regreso a Colombia observo que esa línea de investigación todavía no casaba bien con las necesidades. ¿Sabes? Y lo que hice fue que simplemente ese conocimiento adquirido durante mi doctorado lo transformé a otras aplicaciones. Entonces, ¿qué tipo de aplicaciones? Aplicaciones dirigidas a las necesidades de la región, por ejemplo, a la salud y al medio ambiente. Entonces fue allí cuando regreso a Colombia en 2016, donde genero mi primer desarrollo tecnológico y de ahí sale mi primera patente, precisamente que fue Victa. Victa en alusión a la planta Victoria Regia, porque este dispositivo te permitía detectar los diferentes parámetros físico-químicos de la calidad del agua. Entonces nos enfocamos mucho a la parte medioambiental porque cuando yo regreso a Colombia y regreso precisamente y llego a Barranquilla, no regreso por Cartagena, sino regreso a Barranquilla porque se me abrió la oportunidad en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla para ser profesora, yo empiezo a trabajar en la unidad de genética y biología molecular y ellos tenían una línea muy fuerte en epigenética, es decir, cómo los factores ambientales podían afectar el material genético de algunas poblaciones. Y es ahí entonces donde comienza como ese trasegar por esa línea muy dirigida a la parte ambiental, a hacer sensores químicos y biosensores dirigidos a detección temprana de enfermedades y dirigido entonces a detección temprana de contaminantes ambientales. Y de allí, de Victa, entonces sale mi primera patente, que fue el sensor de turbidez.
un sensor de turbidez hecho en el Fab Lab en ese momento era Macondo Lab, hoy es Audacia, el Centro de Robótica e Inteligencia Artificial, donde trabajamos entonces toda la infraestructura de cómo se hacía el dispositivo y pudimos hacer entonces detección de material particulado en agua. Y de ahí pues ya comienzan a salir todo el resto de metodologías y más las metodologías que había desarrollado durante mi doctorado y fueron transformándose entonces con diferentes aplicaciones y perspectivas, ya con dirigidas a enfermedades infecciosas, enfermedades crónicas no transmisibles y bueno, y autoinmunes también, trabajamos con enfermedades autoinmunes. Eh, y bueno, ahí nace como esa línea gruesa. Yo le llamo entre la parte de la línea es como desarrollo de sensores químicos, muy enfocado entonces a la parte de nanotecnología y soportado con modelos de inteligencia artificial. Entonces, prácticamente es como lo que estoy trabajando y mi interés en investigación en estos momentos. Me encanta esa interdisciplinariedad que has manejado porque la parte de bioinformática, quizá uno dice como no, el bioinformático se va a quedar únicamente en la parte in sílico, pero ver cómo se va transformando un investigador y cómo va adquiriendo cada vez más y más habilidades me parece demasiado como impresionante. Y además como meterte en el mundo de las patentes, que siento que es algo también completamente diferente a hacer ciencia pura, por decirlo así. ¿Cómo fue ese, o sea, cómo fue ese proceso de aprender a postular la patente, todo ese etapa a etapa, como Sí, ese proceso fue un proceso donde realmente tuvo que haber hubo una curva de aprendizaje, porque es más un tema de comunicación, ¿sí? Porque realmente cuando tú generas una patente, la forma como lo escribes no es como uno está acostumbrado a escribir en un artículo científico, ¿no? Que uno tiene ya una estructura metodológica con la cual uno va escribiendo el artículo científico. En este caso era una estructura completamente distinta porque la comunicación era precisamente con mesas de abogados. O sea, era poder hablar otro idioma y cómo entonces tener como un proceso de traducción. Entonces, fíjate que no se distancia mucho de lo que hago en investigación porque al final un sensor es un traductor de señales. Entonces, a mí me tocaba, porque las patentes no son mías solas, o sea, yo tengo un grupo de investigadores que trabajan conmigo, y mi primera patente fue así, o sea, no sabíamos bien cómo hacer entender a un abogado que tal vez no tenga el tecnicismo de qué era lo que yo había desarrollado. Entonces, ahí es clave que en ese proceso, que fue a través precisamente de algunas convocatorias que se generaron a través del ministerio, que tuvimos la oportunidad de hacer ese proceso de co-construcción de las patentes, fue donde pudimos comunicarnos de cierta forma con el equipo de abogados, pero dentro de ese equipo había una persona que era de cierta forma, tenía un cierto nivel de tecnicismo. Y allí entonces fue donde se dio como esos feedback, es un proceso de feedback. Cuando tú revisas realmente cómo escribir una patente, te das cuenta que no es tan complejo, no es tan complejo, pero, pero que lo tienes que dejar lo suficientemente abierto para poder proteger tu ideación. Entonces, cuando por ejemplo, comenzamos a crear nuestra primera invención, que fue un recubrimiento para inhibir el crecimiento bacteriano, o sea, un recubrimiento antibacteriano a través de la articulación de nanomateriales con algunas biomoléculas de los fagos, que los fagos son unos virus que interactúan y que están en todas partes y que interactúan con las bacterias, pero estos fagos realmente tenían una función que era la lisis bacteriana, de poder de cierta forma inmovilizar ciertas proteínas de estos fagos sobre una superficie, podrías hacerlo a través de diferentes linkeres o, ¿cómo decirlo?, diferentes conectores moleculares que pudieran hacer esa conexión. Pero experimentalmente yo lo hice de una sola forma. Sin embargo,
dentro de esa invención, tú tienes que ampliar esa visión de cuáles son esas futuras o otras posibles formas en las cuales tú puedes hacer, porque de cierta forma eres muy susceptible a que te roben esa invención. Es decir, cuando tú lanzas esa invención, y vamos a suponer que yo lo que hice fue que utilicé nanopartículas de oro o de plata y lo conecté con la cadena de un aminoácido de la proteína y lo hice a través de un puente de grupo carboxilo. Entonces, apenas salga la patente en Japón, hay otra persona que la lee y simplemente lo que hace es que le genera una adaptación, entonces ya no lo va a hacer por un grupo carboxilo, sino que la unión la puede hacer por un grupo amino. Entonces, al final, es una idea que queda susceptible. Entonces, tener esa capacidad de no solamente escribir lo que hiciste, sino de que de cierta forma tú tienes que tener una visión mucho más amplia a tener que proteger tu idea, ¿sí? Para que cuando la expongas al mundo sea realmente una idea que pueda ser reproducible, pero que al mismo tiempo no pueda ser protegida, ¿no? O sea, esa invención, tengas esa protección de tu propiedad intelectual. Claro, y ahí justamente me imagino que sí, ese fue el reto más grande, porque a nosotros, pues de cierta forma, como científicos, nos enseñan mucho a hablar muy técnicamente y a todo muy preciso, porque siempre es el por qué, cómo lo hizo, qué hizo exactamente para que sea replicable. Entonces, y me imagino, pero me gustaría como que habláramos de la importancia también del recubrimiento antibacteriano, como por qué es importante y qué es eso, quizás, cuál es la relevancia que hay detrás de eso. Parte de esa descripción de la tecnología o de la invención, de hecho te hacen esa pregunta, te hacen, o sea, cuál sería como esa, cuál es el innovador, cómo impacta, cuáles son como esos usos o diferentes aplicaciones de tu invención. Pues definitivamente cuando lo pensamos, fue pensado precisamente para recubrimiento de pronto de tanques o de espacios de contención de agua, ¿sí? Como la parte de pronto ya de consumo de agua que no se ve afectado de pronto por algún microorganismo. Puede ser, por ejemplo, estilos reactores, ¿sí? Que tienen de pronto esta problemática y de pronto la parte de clean validation o la parte de validación de la limpieza del reactor te, te hace que tengas un consumo adicional porque tienes que verificar que realmente tu reactor esté limpio de algún microorganismo, sobre todo reactores de pronto a nivel de sector alimenticio, pero también lo pensamos desde el punto de vista de salud, es decir, algún dispositivo médico que de cierta forma tenga que estar en exposición del cuerpo humano y que no se vea afectado por algún microorganismo que se aprovecha, ¿sí? de ese material y que ahí queda y crea su biopelícula, pues lo que lo hicimos fue combinando esas dos visiones, muy ambiental, pero al mismo tiempo también dirigido como a la parte de salud. Y ahorita los proyectos que tienes están relacionados con sensórica o habías dicho epigenética, no sé cómo. Ahora entonces, cuando yo llegué a Barranquilla, estaba en un grupo de genética y biología molecular. Ahora se amplía un poco más la visión. Ese grupo se articuló con otros subgrupos de investigación. De hecho, yo dirigí por 2 años ese centro. Se llama el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida de la Universidad Simón Bolívar. Y ese centro articula alrededor de 11 grupos de investigación de la universidad, con alrededor de unos más de 100 investigadores. Y en ese centro precisamente ahora hay un laboratorio particular en el cual, donde yo más trabajo, que es el se llama Laboratorio de Química y Nanotecnología. Y ahí seguimos trabajando en generar sensores químicos. Ahora estamos muy dirigidos a hacer precisamente detección o metodologías de detección temprana de algunas biomoléculas eh,
de enfermedades asociadas crónicas no transmisibles, como por ejemplo hipertensión o algunas enfermedades relacionadas con la parte renal, con enfermedad renal, con lupus eritematoso también, que algunas veces conlleva la nefritis lúpica. Estoy trabajando mucho en proyectos de preeclampsia. Entonces, al final, si lo vemos a grosso modo, estas investigaciones están dirigidas a cómo yo, a través de la articulación de los nanomateriales, con espectroscopía y modelos robustos de análisis de datos, como modelos de multivariados, inteligencia artificial, yo puedo generar nuevos métodos de detección de biomoléculas que están, por ejemplo, en la saliva, en la orina, que es lo que nosotros le llamamos muestras líquidas, en la sangre, que son muestras que de cierta forma son complejas, ¿sí? Y que yo les requiero un laboratorio especializado para poder hacer la detección de un biomarcador, una biomolécula de interés. Entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando hacer nuevas tecnologías emergentes que permitan una detección en campo. Es decir, cómo yo genero un nuevo sensor, una nueva metodología de detección que llega a comunidades vulneradas o comunidades que de pronto no tengan un acceso fácil o rápido a un servicio de salud para yo saber, por ejemplo, si tengo COVID o no. Entonces, en su momento me acuerdo que durante la pandemia, ese fue uno, de hecho también se generó una patente de eso, que fue un desarrollo utilizando nanomateriales para detectar por señales espectroscópicas si la persona en su muestra de hisopado tenía o no el virus. Entonces, no sé si saben o los que de pronto no trabajan en la parte de química, de la parte de espectroscopía, la espectroscopía no es más que una técnica que se utiliza para mirar cómo la luz o la radiación interactúa con la materia. Entonces, de cierta forma, eso te va a generar unas señales que son como huellas dactilares, o sea, así como nosotros nos diferenciamos porque tenemos una huella, unos patrones dactilares en nuestros dedos, asimismo las moléculas, dependiendo de su estructura y su organización a nivel tridimensional, van a tener unas señales distintas. Entonces, de forma rápida, y yo utilizando técnicas como la técnica Raman, yo puedo, porque es completamente portátil, movilizar ese equipo y simplemente con tomar una muestra de hisopado y tomar un espectro Raman que no requiere ni preparación de la muestra, obviamente necesito una superficie que me genere una amplificación de algunas señales, porque si tú tomas un espectro de una muestra de hisopado, de sangre, de orina, te van a generar unas señales súper gruesas, difíciles de entender. Pero ¿qué pasa cuando tú modificas la superficie donde colocas tu muestra con materiales nanoestructurados? Pues esas señales de cierta forma se incrementan o esas concentraciones que tal vez con un Raman convencional no puedes ver con la nanopartícula y esa modificación, sí las vas a poder ver, porque entonces ocurre un fenómeno que se llama Surface Enhancement Raman Spectroscopy, que se conoce comúnmente como SERS, y esa es una técnica que se utiliza cuando tú tienes concentraciones tan bajas que no, el efecto o el fenómeno Raman no te permite ver las señales. Entonces, cuando tú tienes este tipo de biomoléculas o biomarcadores en matrices tan complejas como la sangre, la orina, donde hay un montón de moléculas, utilizar estas modificaciones en la superficie para generar sensores mucho más sensibles es clave. Y más porque te permite hacer una detección rápida, en campo, fácil de hacer. Entonces, eso lo hemos usado no solamente para COVID, lo estamos utilizando, lo usamos también, sacamos un artículo para muestras de orina en pacientes con nefritis lúpica, pacientes con enfermedades renales. Lo utilizamos también, ahora mismo estamos trabajando precisamente con una becaria que tenemos, una estudiante doctoral,
que estamos trabajando con muestras de preeclampsia, de cómo identificar algunos biomarcadores de manera temprana que te permitan entonces diagnosticar si la paciente puede generar o no una preeclampsia y de hecho proyectarlo a través de los modelos de inteligencia artificial a futuro. Entonces, en eso estamos trabajando ahora. Me encanta todo el tema de sensórica y de punto, sobre todo cuando está enfocada al punto de atención del paciente y más en un país como Colombia que tiene tanta necesidad de eso. Usualmente, como tú dices, se necesitan equipos costosos o personal especializado para hacer todo este tipo de detección y análisis. Entonces, siento que son proyectos muy valiosos, especialmente en nuestro país. En mi pregrado, de hecho, trabajé también con sensórica. Nosotros trabajamos con nanopartículas luminiscentes. Entonces nosotros estábamos enfocados más como hacia la longitud de onda de emisión y como ver esos cambios de intensidades dependiendo de la presencia del biomarcador. Y me parecía un proyecto muy, muy chévere. Nosotros nos estábamos enfocando en la detección de material, de metales pesados. eh, Ujú. y sí, me parece, también es difícil, es complejo porque son técnicas nuevas y hay que evaluar la sensibilidad, qué tan específico es. Entonces son cosas que hay que tener muy en cuenta, pero sí, o sea, siento que son una, o sea, hay una necesidad muy grande y no solo en Colombia, en general en el mundo, de tener biosensores que sean muy específicos y que puedan ser usados en zonas remotas, en zonas de difícil acceso, en zonas donde no se cuenta con el personal, que además también es costoso, ¿no? Mantener de pronto al personal, los equipos y todo eso. Entonces, bueno, son muchos factores que hay que... Sí, no, esa línea que tú estabas trabajando es bien interesante porque entonces ahí tú estás trabajando la parte de emisión de fluorescencia. Entonces, me imagino que lo que hacían era así, lo que nosotros le decíamos, bueno, esto es un Spanglish, que uno dice es quenching, si hacen el quenching, o sea, si disminuía la banda de emisión o no. Exactamente. Fluorescencia, tú decías si se ancló o no. En este caso, me imagino que estaban detectando un metal pesado. Estábamos detectando, sí, metales pesados. No. Pero Eh, fíjate que lo que se resalta es que en Colombia, y yo me di cuenta cuando tú sales al exterior, realmente tú ves la capacidad en conocimiento, la capacidad que tiene el colombiano. Entonces, nosotros desde Colombia estamos haciendo investigación de vanguardia, porque esto es lo último, o sea, lo último en conocimiento desde las ciencias básicas, ¿no? Desde el área de la química, la parte de nanotecnología, la parte de ciencias cuánticas, la parte de inteligencia artificial, eso lo estamos trabajando desde Colombia y es algo que yo me admiraba de ver que cuando el colombiano y bueno, y mis compañeros de colombianos cuando estuvimos en el exterior, yo me daba cuenta que éramos completamente competitivos, o sea, que tenemos la calidad y tenemos la capacidad de generar conocimiento, nuevo conocimiento de impacto y de calidad. 100%. Y yo siento que los colombianos tenemos una ventaja y es que, bueno, en Colombia de por sí, o sea, de por sí en general, hacer ciencia es difícil, pero en Colombia hacemos ciencia con las uñas, o sea, hacemos ciencia luchándola y maximizando los recursos y como siendo súper creativos. Si no hay la plata para comprar este equipo, listo, entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Qué nos inventamos? Y eso quizá es algo que una persona que lo tiene todo no va a tener esas capacidades de adaptabilidad y de creatividad y de tener, sí, como esa solución a problemas de ese tipo. Entonces, eso es algo que nos caracteriza mucho a los colombianos, podría decir yo también. Yo le digo a eso que el colombiano por eso tiene el cuero duro, porque hacer investigación aquí es, como tú le dices, es muy difícil, muy difícil. La inversión es muy pequeña. Nos toca prácticamente, como tú dices, con las uñas, aruñar lo que más se pueda y optimizar Mm, los insumos, los materiales, los contactos, todo. Pero mira que algo bonito y de pronto un mensaje para todas esas instituciones que trabajan y que tienen
subgrupos y centros de investigación durante esa creación del Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida. Algo muy bonito que surgió fue que precisamente la pandemia dio la oportunidad a que nos conectáramos más y que generáramos como una mayor unión. Entonces fue precisamente ahí cuando nuestro rector, el doctor José Consuegra Bolívar, y un grupo de investigadores tomamos la decisión de por qué no nos uníamos precisamente en un centro de investigación. Y fue allí donde biólogos, microbiólogos, químicos, matemáticos, físicos, ingenieros, médicos, trabajamos juntos. Estamos todos juntos en un mismo centro de investigación. Entonces, como te decía, son alrededor de 100 investigadores donde no tienen intereses en la parcialización de la ciencia porque este es el área y este es mi nicho donde yo trabajo, sino que por eso es que tú ves de pronto que mis líneas de investigación son de impacto y es porque yo me comunico con el médico, yo me comunico con el matemático, yo me comunico con el bioquímico, con el biólogo molecular. Entonces no necesariamente yo lo tengo que saber todo, pero cuando tú haces investigación inter y multidisciplinar, te das cuenta de que realmente estás haciendo investigación de calidad y de impacto. Entonces, eso fue lo que logramos en esa articulación en el Centro de Investigaciones en Ciencias de la Vida, que todos los investigadores pudieran confluir y que los recursos que generáramos tuvieran un enfoque y que todos fuéramos como en el mismo bote, por decirlo así. No que se replicaran equipos, sino que optimizamos todos los recursos para que todos podamos hacer investigación. Que son cosas que tal vez en otro lugar del mundo no lo vas a poder ver porque cada quien tiene su laboratorio y mi laboratorio se llama Juanchito Pérez, Pepito Páez y, y no tienen esa conexión. Acá pues nos toca, Mm. nos unirnos más. Y cómo, o sea, el centro de investigación que tienen es en general de Colombia, o sea, ¿hay profesionales de toda Colombia o es como de la zona de Barranquilla o? Actualmente la mayor proporción son de la región Caribe, la mayoría somos de aquí de la región, de diferentes ciudades, pero quizá aquí Córdoba, Cartagena, Barranquilla. Algunos pues sí vienen de pronto del interior, de Cali, de Bogotá, pero muy poquitos, muy poquitos. Pero sí está más localizada en la región Caribe, Mm. pero es un centro que está abierto también a muchas personas, porque lo que buscamos es que la investigación que hagamos no solamente quede en un artículo, en una patente, sino que se alinee con las necesidades del territorio y por eso nosotros nos tenemos que articular. Nos articulamos con el gobierno, nos articulamos con las comunidades, nos articulamos con el sector público, con el sector privado, precisamente brindando soluciones desde las diferentes perspectivas. Entonces, eso es lo que buscamos, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas a través de la investigación. Se me enciende mucho el corazón porque justo estos días he estado como en un conflicto personal. Y es que a veces uno cuando está en el laboratorio se siente muy ajeno o alejado de la sociedad. Y entonces uno se empieza a cuestionar realmente qué impacto está teniendo el trabajo de uno en general, en nuestro país o en general, ¿no? Y escuchar como esto y la iniciativa que hay y cómo se está trabajando y el enfoque que se tiene, a mí me emociona mucho porque es algo como que yo quisiera hacer a largo plazo y que me encantaría hacer en Colombia. Entonces, como ver cómo se están abriendo puertas también para futuros investigadores, porque pues yo siento que en Colombia, como es tan difícil hacer ciencia, hay mucha fuga de talento. Entonces, muchos profesionales tristemente emigran y luego están, o sea, en otros países aportando su conocimiento, sus capacidades, cuando en Colombia también tenemos la necesidad, ¿no? Entonces, ver cómo que sí se está creciendo en la ciencia y en lo que tú decías, tecnologías de vanguardia, es como que hay mucha esperanza, es como si puedo volver a mi país y voy a poder tener, o sea, como generar ese impacto y estar trabajando con gente muy, muy, muy profesional, muy capaz, muy tesos en lo que hacen. Entonces, Sí, no, seguro que sí, que aquí se pueden hacer cosas interesantes. De pronto no a un nivel o a una velocidad en la cual nosotros queramos hacer las cosas,
pues a veces decimos, bueno, y por ejemplo ahora con el tema de las vacunas y la soberanía sanitaria, de qué hacemos, qué estamos haciendo, por qué no volvemos a la generación de vacunas, porque allá se trabaja mucho también en enfermedades infecciosas y de alto riesgo para la salud. Y te das cuenta que, bueno, vamos avanzando, de pronto no a la velocidad, pero avanzamos, pero ahí vamos, ahí vamos. La idea es no detenerse y creer en que sí se puede hacer. A veces yo he hecho investigaciones que simplemente quiero entender y no necesariamente tiene un impacto directo enseguida, ¿sí? Pero a medida que a veces tú vas conversando con otras personas o mirando, vas conectando cosas. Y te puedo poner un ejemplo de algo, por ejemplo, que venía desarrollando. Yo estaba trabajando con, hace poco con materiales sintéticos. Estaba trabajando en generar nuevos materiales para el mejoramiento de la calidad del suelo. Pero la idea no surgió así. La idea fue que yo quería ver cómo a través de algunos extractos naturales yo podía generar química verde para generar nanopartículas sintetizadas de manera verde. Eh, y resulta que al final, siguiendo explorando y en ese mismo proceso de investigación, al final encuentras como esas aplicaciones, como, oye, pero esto que generé aquí, este material, realmente lo puedo modificar, colocar algunos microorganismos con potencial biotecnológico para el mejoramiento del suelo y luego entonces probarlo en algunos cultivos de interés para la seguridad alimentaria. Entonces, al final te das cuenta que son cosas que tú empiezas de pronto investigando y más los investigadores o los científicos que se sienten identificados desde el área de ciencias básicas, que a veces investigamos no con un propósito, sino para entender y conocer un poquito más de algunos procesos desde el área de la base, del conocimiento nuevo. Pero al final tú te das cuenta que sí, que todo lo que tú estás investigando y todo ese nuevo conocimiento, tú lo puedes conectar y generar entonces alguna aplicación. Entonces, así por ejemplo me ha pasado en muchas experiencias que he tenido a lo largo de mis procesos de investigación. Han sido así. Como hay esa versatilidad también de aplicaciones que has tenido, ¿no? Como uso esto aquí en la parte ambiental, pero también lo puedo usar acá en la parte de salud y eso es Sí. como, Y como, entonces en ese relacionamiento y en ese hablar de ciencia, por ejemplo, a veces tomándonos un café, hay alguien que habla, oye, pero yo quisiera hacer tal cosa. Tú no trabajas con síntesis de, oye, y eso se podría utilizar. Oye, ¿por qué no lo probamos? Intentémoslo. Y así. Entonces, de esa forma también se logra hacer ciencia. No necesariamente tienes que tener algo muy bien estructurado y planificado, sino que a veces la serendipia, como uno dice, la serendipia científica, sin querer queriendo, pasó algo y mira, me generó esto. Y muchos de los grandes descubrimientos han sido así, sin querer queriendo, y luego pasa y se genera una investigación con impacto. es verdad. Quería también preguntarte, ¿cómo fue ese momento en el que te llegó como ese reconocimiento de las 50 mujeres más influyentes? ¿Cómo para ti qué significó? ¿Cómo fue? Yo no me lo creía. A mí me llegó un correo, eso fue en marzo, sí, de este año, eso fue en marzo de este año. A mí me llegó un correo de la Delegatura de Propiedad Intelectual, precisamente invitándome al evento por ser una mujer, y no se me olvida, por ser una mujer que transforma vidas desde la ciencia y la innovación. Y Dios mío, y yo no lo podía creer. Yo, ¿cómo es? Yo, mira, entonces se lo mostré a mi jefe y yo, jefe, déme permiso porque claro que sí. Y eso fue súper rápido. Entonces me dijo, no, el evento de hecho lo movieron de fecha, bueno, al final fue, y llegué, y cuando llegué me encontré con un montón de mujeres, y como más de 50 mujeres había, un montón de mujeres, todas en un salón en Bogotá,
y donde se fueron dando sus reconocimientos desde diferentes puntos de vista. Eh, no, para mí fue súper, súper bonito porque es como saber que realmente estás haciendo las cosas bien. O sea, el hecho de que alguien como la superintendencia te reconozca y diga, mira, bravo, eres una mujer que transforma vida por todo lo que estás generando. Para mí fue algo súper, súper emocionante. Yo estaba súper alegre y eso es lo que hace que te motiva más. O sea, que definitivamente hay que seguir construyendo caminos y vías para esas niñas y mujeres que en la ciencia que vienen detrás y que tienen esa visión de seguir trabajando en esto que es tan bonito, que es la investigación. Entonces, no, yo feliz, yo dichosa de ese reconocimiento. Felicitaciones. Y lo que tú dices, sí, o sea, hace 50 años, hace inclusive mi abuelita pues no tuvo nunca la oportunidad de estudiar, entonces como ver ese avance que se está teniendo y ya que mujeres ocupen espacios tan grandes, eso es increíble. Em, bueno, ¿qué consejo le darías a quienes están empezando su camino en la ciencia o que quisieran ser investigadores en el futuro? Bueno, el consejo es un consejo de vida. O sea, para mí, sí, para mí lo más importante es que sean personas genuinas, lo que hagan, lo que sientan, realmente que tengan una correlación y que luchen por su felicidad. Y si es la ciencia el camino que escogieron, pues que trabajen precisamente en seguir construyendo bases sobre ese camino. Entonces es permitirse, no sentirse mal porque se equivocan, sino permitirse vivir. O sea, yo, por ejemplo, yo he conseguido muchas cosas, pero creo que ha sido porque simplemente siempre me lanzo y me gusta ponerme retos en la vida. Entonces, a esas mujeres, a esas niñas que hoy les apasiona la ciencia, créanme que es un mundo súper lindo, súper hermoso, donde realmente van a poder generar soluciones para la comunidad, para la vida, para sí mismos. Entonces, sigan trabajando en eso, permítanse fallar muchas veces porque de eso es que nosotros aprendemos, de todas las veces que nos equivocamos, volvemos a creer y vamos mejorándonos. Entonces, ese es mi consejo, simplemente dejarse llevar por eso que realmente te motiva, te hace feliz y que se permitan vivir la vida y se permitan seguir aprendiendo un montón. Eso es algo que a mí me apasiona mucho, todos los días aprender algo nuevo, todos los días hacer algo diferente. Entonces, bueno, ese es como mi consejo. Muchas gracias, de verdad que sí. Y ya, una última pregunta. Tú dirás, Dios, ya basta, ya, dejen de preguntarme eso. Yo llegué, Ajá. sí, yo llegué a ti porque vi una noticia y dije, wow. Igual de tantas, porque hay un montón. Y yo dije, bueno, o sea, la noticia está muy chévere y todo, pero yo quiero saber quién es ella en ciencia, como sí, más allá de eso. Pero sí tengo la curiosidad, porque muchas veces uno podría pensar que son mundos muy diferentes o que una mujer que canta reggaetón y hace reggaetón no puede dedicarse a la ciencia. Entonces, como el dicho de, sé una Barbie girl, sé lo que quiere hacer y a mí eso me parece lo más empoderador del mundo. Tú puedes ser de verdad lo que tú quieras hacer. Entonces, no sé, quiero que nos cuentes un poquito como rápidamente de eso. Ah, no, sí, es lo que te decía, o sea, el permitirte probar, disfrutar los diferentes momentos de tu vida, al final aquí estamos y no podemos, no tenemos por qué permitir que los demás de cierta forma te encasillen y te definan. Solo tú te conoces lo suficiente y para mí, por ejemplo, yo tengo, Natalie Galán la conforma una paleta de muchos colores. De no necesariamente yo soy una persona que tiene que ser azul, que tiene que ser roja, realmente soy una combinación de cosas
y que cada de esas cosas, cada uno de esos colores fueron pasando por mi vida y me construyeron y soy la persona que hoy soy. Sí, efectivamente, cuando tenía 17 años, incursioné en la música. Como bien sabes, mi familia tiene la vena musical. Yo vengo de una familia musical con un legado musical importante en Colombia, que es la orquesta de Pacho Galán. Entonces, mi nieta de Pacho Galán, pero que se dedicó, ese es otro paradigma, que se dedicó al reggaetón. Pero que de cierta forma dejó una huella, ¿sabes? A veces esas son las cosas que tú dices, uy, o sea, a veces no lo puedo creer, que aún se escuche ese reggaetón y que ese reggaetón realmente haya trascendido tanto tiempo. Generaciones. Era una niña eh, cuando lo creamos y lo creamos junto con Villamo, que Villamo, bueno, sí continuó con la música. Fue así, fue como disfrutando un momento, disfrutando un espacio. ¿Y por qué en ese espacio de creatividad, por qué no hacemos esta canción? Vamos a grabarla con las uñas, porque tampoco había muchos recursos para eso. Y salió el tema. Y el tema sonó por muchas partes. Entonces, como volviendo a eso que mencionabas de si yo canto reggaetón, no puede, no, ¿cómo va a ser científica? Y me acuerdo cuando salió mi primera noticia que se hizo viral, eh, me daba mucha risa los comentarios porque algunos decían, hizo el doctorado, pero no el de Tony Dice. Y yo no puedo creer. Y muchos otros fueron bastante despectivos, como que, por fin estudió, hizo algo, ¿sí? Entonces, es eso. Mm, Fíjate, sin querer queriendo, yo también creo que parte de lo que me ha impulsado es ver esa brecha tan grande que existe en la mujer en la ciencia, que existe en la mujer, por ejemplo, en el reggaetón. Cuando yo cantaba reggaetón era lo mismo. Era como que muchos hombres eran los que lideraban el género y éramos un grupo muy pequeño de mujeres. Y así mismo pasó en la ciencia. Yo, de un salón de 40 personas, el 85% eran hombres. Entonces, yo creo que era algo que me motivaba y me marcaba y decía, pero no, esto no puede ser así, esto no puede ser así. Entonces, me motivaba a seguir continuando en lo que venía haciendo desde las diferentes etapas de mi vida. Entonces, yo creo que sí se puede hacer todo lo que quiera hacer. Como dice Barbie, sé lo que quiera hacer y eso es lo que hice, sin miedo a nada, sin miedo al éxito, como dicen por ahí, sin miedo al éxito. Me lancé a hacer cada una de esas cosas que quise hacer en las etapas de mi vida, en las diferentes etapas de mi vida. Hace, no sé, ¿cuánto estamos hablando? Bueno, para que no calculen mi edad. Hace ya muchos años atrás, hace más de 19 años atrás, em, pues incursioné en la música sin dejar a un lado mi carrera profesional, porque yo cuando empecé en la música yo estaba prácticamente en primer semestre, en los primeros semestres de mi carrera de química, y al mismo tiempo estudiaba en Bellas Artes, y al mismo tiempo estudiaba inglés. Entonces fui una mujer muy polifacética, porque como te menciono, o sea, no me gusta de pronto estar como en un solo sitio estático, sino realmente probar de diferentes cosas en la vida y tuve la oportunidad de poderlo hacer. Entonces, lo hice, luego tuve que tomar una decisión. Cuando ya empecé mi doctorado, pues me gané la beca, entonces me gané la beca, ¿qué hago? Tengo que irme del país. Entonces era eso, no hay forma de concentrarme en un doctorado que requería mucho tiempo y dedicación y al mismo tiempo de pronto seguir trabajando en la música. Entonces, ahí fue donde yo tomé la decisión y creo que fue cuando completamente como rompí esa etapa de dejar la música por mi doctorado en química aplicada. Entonces, eso es como de cierta forma el resumen de cómo se dio ese cambio. claro, y que en las noticias lo hacen ver como saltó de la música a la ciencia, y es como realmente siempre fue esa chispa científica desde que era chiquita también, o sea, iban paralelo y no significaba que porque fuera una dejaba de ser la otra.
Entonces, Sí, así es. No, una de las notas era se transformó, o sea, como si sufría una metamorfosis. Pero cuando lo miras, no, realmente siempre estuvo allí. Así como te mencioné cuando era pequeña que mezclaba cosas y hacía con experimentos con los juguetes y todo lo demás. También a los 4 o 3 años yo recitaba poesías en una iglesia, yo cantaba, hacía teatro. Entonces la vena artística con la vena científica siempre estuvo ahí entrelazada, siempre ha estado ahí, porque tampoco puedo decir que más adelante no grabe un tema, puede pasar, no puede sabemos. pasar. Estaré pendiente. Ay, no, Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por todas esas experiencias. De verdad que sí, muchas, muchas gracias. Em, Espero que te haya gustado estar acá. Te deseamos todo lo mejor. Y si algún joven quisiera contactarte o trabajar contigo, podría hacerlo por correo, por Instagram, como, no sé. Sí, no, no, yo agradecida enormemente contigo, Jessica, por darme este espacio, de que conozcan un poquito de quién es Natalie Galán, de las diferentes facetas de su vida. Y yo estoy dispuesta a siempre estar abierta a escuchar a las personas, a lo que necesiten y lo pueda apoyar. Claro que sí, pueden comunicarse conmigo en mi Instagram. Bueno, mi Instagram es, Tranquila, si quieres lo puedo poner ahí como exacto, tú lo pones ahí. correo. Mi Instagram es Natalie, bueno, ahí está, ¿verdad? Natalie. No creas que a mí las redes sociales no es que yo sea muy experta. Ahí está Natalie Galán Freire, ahí me pueden encontrar. Estoy próxima a crear un TikTok. Me dijeron, no, tienes que crear un TikTok. Y yo, porque está bien viral. Entonces, bueno, ahí te estaré ¿Me informando cuando compartes lo el tip? crees, te comparto para que me des un saludito y tenga muchos, empezar a generar algunos seguidores. Este, pueden contactarme por ahí y también pues mi correo electrónico nataliegalanfrele@gmail.com, por ahí también me pueden. Listo, perfecto. Muchísimas gracias de nuevo y te deseamos todo, todo lo mejor.